a ese eje lo llamamos Z. ¿Sí? Y decimos que los cortes son axiales porque son perpendiculares al eje Z. Entonces, si vamos desplazando la camilla a diferentes posiciones, podemos hacer muchas rodajas continuas. En modo helicoidal, lo que vamos a hacer es tomar toda la información continuamente, y hay que hacer un cambio, pero finalmente lo que vamos a ver van a ser rodajas, ¿sí? Continuas. Bueno, con esa información se puede hacer reconstrucciones, ¿sí? Se pueden hacer reconstrucciones. El corte, digamos, axial sería este, ¿no? Por ejemplo, el cerebro. El amarillo sería el corte axial. El paciente está acostado en la camilla, entonces el corte axial, o sea, que es perpendicular al eje del paciente, ¿sí? Que va, digamos, desde perpendicular a la diapositiva esta, ¿no? Eje perpendicular acá a la imagen esta sería el eje Z. Pero después podemos, una vez que tenemos todas las rodajas que conforman el volumen, podríamos hacer cortes coronales, ¿sí? En este sentido, en distintas posiciones, o podríamos hacer cortes sagitales como este, en distintas posiciones también, de izquierda a derecha, o coronales en distintas posiciones, de arriba a abajo, o podemos hacer reconstrucciones tridimensionales, ¿sí? Con esa información, haciendo procesamiento de esa información, se pueden generar imágenes 3D. Por las dudas, ¿me están escuchando todos? ¿No se cortó nada? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. ¿Hay alguien que esté pidiendo entrar? Creo que no, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿2? 4, 6, 8, 10. Bueno, cualquier cosa, peguen el grito. Sigo presentando. Bueno, ¿así se ve bien? Sí. Bueno, lo dejo así me puedo mover acá, que me resulta más cómodo. Bueno, siguiendo con lo que veníamos, ¿sí? Yo puedo, imagínense el paciente completo, yo puedo tomar información en diferentes partes, puedo decir, bueno, quiero estudiar desde los hombros, digamos, hasta la pelvis, ¿sí? Entonces, puedo hacer un barrido, ¿sí? Ir avanzando la camilla, ya sea en forma contigua, si es helicoidal, o corte a corte, rodaja por rodaja, obtendré todas estas rodajas. Y con esas rodajas podemos hacer cortes sagitales o coronales. O puedo tomar una zona más pequeña, puedo elegir una zona más chica, digo, quiero ver solamente la parte de acá, porque me interesa ver la aorta y las femorales y las arterias renales, ¿sí? Esta es la aorta a la altura de pelvis, ¿sí? Que sería esto que está por acá. Eso va a generar, en algún momento tiene las dos arterias renales que van a ser los riñones y las femorales que van una a cada pierna, ¿no? Yo quisiera ver esa parte, entonces solamente me interesa ver esta partecita, o sea, los cortes los voy a hacer de acá, de acá, ¿sí? Voy a obtener los cortes transversales o axiales. Acá llama transversales a los axiales. Transverso, axial.
Y puedo hacer cortes sagittales, coronales, o puedo aplicar algún método de reconstrucción tridimensional y ver solamente la parte arterial. ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo hacer eso? Es porque una vez que yo tengo calculado el coeficiente de atenuación de cada cubito, de cada voxel, tengo un volumen de información donde cada voxel tiene un valor de mu de número CT, el software de reconstrucciones volumétricas me permite elegir qué valores de mu o de número CT incluyo en mi reconstrucción de la imagen de volumen. Entonces, todo lo que sea músculo, hueso, grasa, todo lo borro. Solamente me quedo con aquellos voxeles cuyo mu está en el rango de lo que es la arteria. ¿Sí? Lo que sería la arteria, y en este caso lo que estoy viendo es, en realidad estoy viendo la parte exterior de la arteria, pero no importa. Estoy quedándome solamente con aquellos voxeles que tienen determinado rango de valores. Todo lo demás desaparece. Es un poco lo que veíamos antes también, ¿no? Esto de acá. ¿Sí? Acá fíjense que se ve el corazón, se ve la aorta, acá el rayado aórtico, la aorta descendente, acá se salen arterias renales, los riñones. Y se ve también la parte de las costillas y acá la columna, ¿no? En parte. Todo lo demás, todo lo que es músculo, grasa, que son valores más bajos, podemos decir, desaparecieron. Y solo me quedo con aquellos que me interesa visualizar. Bueno, eso lo vamos a ver después un poco más en detalle, cómo se hace algunas de estas cosas, o de qué se trata, más que nada, no tanto cómo se hace, porque eso lo hace, ustedes van a tener en el equipo un programa que le piden que le haga una reconstrucción 3D de determinada característica y el equipo se los hace. No es que ustedes tienen que programar nada, digamos, ya está programado, lo único que ustedes tienen que hacer es elegir el rango de valores que quieren mostrar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas de la tomografía sean computadas, si lo comparamos con la radiología convencional? Es que estructuras de tejidos blandos que tienen diferencias de atenuación, o de diferencias de densidades, si quieren, o atenuación es función de la densidad principalmente. Diferencias de atenuaciones pequeñas, las puedo presentar, las puedo visualizar con diferencia de grises importantes, para que haya contraste. Cosas que en el objeto tienen poco contraste, en la imagen las puedo mostrar con un contraste más alto. Cosa que no se puede hacer con radiología convencional. Otra cosa que me permite, como yo tengo los píxeles que representan a cada voxel perfectamente calculados y ubicados, ¿sí? En este corte que sería XY, cada píxel tiene una ubicación dentro del paciente, está perfectamente determinada. Entonces yo puedo, por ejemplo, con la ayuda de herramientas de procesamiento de imágenes, yo puedo medir, por ejemplo, cuánto mide el riñón. Entonces, pongo el cursor acá y acá y mido cuál es la longitud del eje largo del riñón o del eje corto del riñón, o calculo cuál es la superficie, eventualmente con varias imágenes cuál es el volumen del riñón o del tumor o de lo que sea. Puedo tomar mediciones con mucha exactitud, se puede calcular áreas, superficies, volúmenes, porque las dimensiones son verdaderas, acá no hay distorsión. En cambio, en la radiografía hay cierta distorsión, porque las cosas que están más cerca del tubo y más lejos de la placa
aparecen más agrandadas, ¿sí? Porque el tubo emite un haz en abanico, ¿sí? Desde el tubo, donde está la mancha focal, que todos los rayos X salen en distintas direcciones. Entonces, los que van más afuera, digamos, pasan por los bordes de un objeto, así. Atrás, cuando llegan a la radiografía, es como que se separaron, ¿sí? Cuanto más cerca esté el objeto del tubo, mayor va a ser la amplificación que va a sufrir ese objeto proyectado en la radiografía. Entonces, las cosas que están adelante se agrandan respecto de las que están atrás. Y bien, después se superponen todas, pero las medidas que vemos en radiografía están distorsionadas. Por eso es tan crítico ubicar bien al paciente y poner el tubo lejos a 1,80 m cuando hacemos un tórax. Si el tubo está muy cerca, el tórax quedaría totalmente distorsionado. Y por eso se recomienda que las placas de tórax se hagan a 1,80 m, 1,50 m mínimo. Bueno, acá podemos ver un poquito lo que le decía, ¿no? De la diferencia de contraste. Si yo hago una tomografía de cerebro, hago un corte a la altura de esta zona donde hay esto blanco, que podría ser un aneurisma o un derrame de sangre coagulada, ya que se ve blanca. Si hubo un derrame un par de días después, esto se va a ver blanco, en la sangre coagulada. Entonces, esta cosa blanca que aparece acá y que en tomografía se ve muy bien, si yo hago una radiografía de cerebro, de cráneo, no veo nada. No veo nada, ¿por qué? Porque cuando el rayo atraviesa la cabeza, ¿sí? Va sumando atenuaciones. Entonces, la suma de todas las atenuaciones a lo largo de un camino recorrido, salía por acá, en la placa radiográfica, el mayor aporte de atenuación lo hace el cráneo de este lado y el cráneo del otro lado, ¿sí? Los dos huesos son los que se llevan toda la atenuación. La diferencia de atenuación que puede presentar esta sangre acá es despreciable frente a todo lo que atenúa los huesos. Entonces, en la placa radiográfica directamente no se ve. O sea, la densidad que tendría, la diferencia, digamos, de contraste que tendría este objeto en la placa es apenas de un 23%, un punto 23%. 0,23% es la diferencia. Yo comparo la atenuación total acá, donde está y la sumatoria de atenuaciones acá, donde no está. Yo comparo las sumatorias, ¿no? La diferencia es del 0,23%, o sea, es invisible. En cambio, cuando hago el cálculo, como yo voy a calcular realmente el valor de cada píxel, entonces voy a distinguir perfectamente lo que son estos píxeles de lo que son estos. Entonces me da una diferencia del 50%. Finalmente, el número CT, que se va a manifestar en escala de Gleason. O sea, la diferencia en escala de Gleason, finalmente, entre el contraste entre este objeto y lo que lo rodea es del 50% de tomografía. Y es apenas el 0,23% en radiografía. ¿Y eso por qué es? Porque la radiografía suma todo. En cambio, en la tomografía, en cada proyección, o sea, en una determinada proyección va a pasar esto, pero después en otras proyecciones este objeto va a ser barrido sumando con otras cosas. Cuando según en cada ángulo este objeto va a proyectar un efecto que su mu siempre es el mismo, pero está incluido en una sumatoria que incluye caminos diferentes. Entonces, los otros que aportan van cambiando a medida que voy girando alrededor del paciente. Entonces, de esa manera puedo obtener el valor real de cada bolsa. Y puedo ver claramente
que esto tiene una diferencia de número 7 del 50%. Bueno, después se pueden hacer imágenes 4D, digamos, ¿sí? Si uno toma varias imágenes. Por ejemplo, en este caso, imágenes cardiológicas que están disparadas con el ECG. ¿Sí? Se conecta el electrocardiograma, se toma el electrocardiograma del paciente y se hacen imágenes en distintas fases de la onda RR. ¿Sí? Entonces, en cada, por ejemplo, divido la onda electro RR entre RR en 16 partes. ¿Sí? Entonces, en cada parte del latido voy tomando información y al cabo de muchísimos latidos, miles de latidos, logré formar una imagen para el primer 16avo de latido, otra imagen para el segundo 16avo, y entonces veo la diferencia, veo sístole y diástole. ¿Por qué? Porque yo acá en realidad estoy repitiendo 16 imágenes de forma con una cierta frecuencia, en modo cine. Siempre son las mismas 16 imágenes, pero cada una de las 16 imágenes corresponde a un periodo diferente dentro del latido. Las imágenes se obtienen a partir de muchos latidos, no de uno solo, pero se logra hacer como si yo lo estuviera viendo en movimiento. Ya son 16 imágenes que corresponden a distintos espacios dentro de cada intervalo R del electrocardiograma. Bueno, entonces, ¿todo bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. No, nada. ¿Ah? Bueno. Entonces, con todo esto que venimos hablando, es importante en este momento remarcar este concepto, estos dos conceptos, que es importante que lo tengamos presente de acá hasta el final, porque vamos a hablar continuamente del píxel y del voxel. Tenemos que tener perfectamente claro y entendido, ¿sí?, que no es lo mismo una imagen que un objeto. ¿Sí? El objeto es el paciente, es la realidad, es lo que hay en la naturaleza, digamos, del paciente. Es el paciente y sus tejidos. Y la imagen es una representación histórica, ¿sí?, de esta realidad que es el paciente. En el caso de un corte tomográfico, cada píxel de la imagen, que tiene un determinado nivel de gris, se corresponde con un voxel del paciente que tiene... ¿Qué tiene el voxel? ¿Cuál es la característica de ese voxel? ¿Qué podríamos decir que es lo esencial del voxel? ¿Alguien se anima a decir? ¿Están vivos? ¿Alguien que se desmute? Bueno, esa es una diferencia. El voxel tiene información, es un volumen, y por lo tanto tiene 3 dimensiones. El píxel tiene 2 dimensiones, el voxel tiene una dimensión más, que es el ancho de corte, ¿no? Pero, esencialmente, ¿qué es lo que nosotros tomamos como representación del voxel? ¿O qué es lo que nos interesa conocer?
Exactamente, o sea, el coeficiente de atenuación lineal de ese voxel. ¿Sí? En principio yo quiero saber cuál es el coeficiente de atenuación lineal de ese voxel. Después, comparado con otros voxels, voy a ver diferencias que se van a manifestar en la imagen, ¿no? Pero en principio, yo tomo un voxel aislado, que es un elemento de volumen, tiene 3 dimensiones, como dijo Jorge, además de X, Y, tiene Z. De ese elemento de volumen, desde el punto de vista de la información que yo quiero buscar, lo que quiero saber es su coeficiente de atenuación lineal. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de atenuación lineal es una propiedad del voxel, es un mu que vamos a calcular y vamos a ver que el mu es función de la densidad del tejido, del número atómico del tejido y de la energía de los rayos X que estoy entregando. Ese coeficiente de atenuación es lo que yo quiero buscar. Eso es la razón de hacer una tomografía. Todo lo que hacemos lo hacemos para saber cuál es el mu de cada tejido o de cada voxel. ¿Sí? Nos imaginamos, como le decía ayer, nos imaginamos al paciente que lo corté en rodaja y la rodaja la corté en cubitos y yo quiero saber cada cubito qué coeficiente de atenuación tiene. Entonces, el objeto, para nosotros el objeto es un montón de cubitos que tienen la propiedad de atenuar a los rayos X de diferentes maneras. Según su densidad, su número atómico, va a atenuar más o menos. Y eso es lo que yo llamo coeficiente de atenuación lineal y es lo que quiero determinar. Para eso hago la tomografía, para calcular los coeficientes de atenuación lineal de cada uno de los cubitos que están formando parte de todo el objeto pasivo. En cambio, una imagen es algo creado, algo que no existe, no es algo, en la realidad no existe la imagen. La imagen es una representación de esta realidad. ¿Cómo llegamos a poder hacer esta representación de esta realidad? Bueno, vamos a ver, haciendo que la radiación atraviese el paciente, la medimos, calculamos, finalmente, ¿qué es lo que obtenemos? Cuando hicimos toda la adquisición y procesamiento, ¿qué es lo que obtenemos? Todavía no. Antes de poder tener una imagen, ¿qué tengo? O sea, ¿cómo podría representar yo esto matemáticamente? Números. ¿No? Los grises todavía no. Los numeritos son numeritos. Los numeritos no representan a los grises. Los numeritos representan a los mu's. ¿Sí? Cada mu va a ser representado por un número que se llama número CT, que vamos a ver después cómo se hace. Y cada número CT, en definitiva, es un número. Ese número, o sea, si esto es una matriz de voxeles, ¿sí? Una cuadrícula, si no va a ser redonda, esto fuera cuadrado, digamos, como finalmente va a ser la imagen, no puedo imaginar una matriz, ¿sí? De tanta fila por tanta columna, llena de, cada elemento es un volumen, un voxel. De esa matriz de voxel se convierte en una matriz de números CT. Cada número CT representa al coeficiente de atenuación. O sea, yo le pongo un valor al coeficiente de atenuación, le tengo que poner un número, porque los cálculos matemáticos se hacen con números. El coeficiente de atenuación se representa con una unidad, con un valor, un número. ¿Sí? Y ese número, como vimos ayer, después a través de una conversión, de una transferencia, se va a transformar en un nivel de gris. ¿Sí? Entonces,
cada píxel de la imagen es un nivel de gris que en realidad su posición en la escala de niveles de grises tiene que ver con el número CT al que está representando. Y ese número CT que está representando a su vez al coeficiente de atenuación de del voxel correspondiente. ¿Sí? Entonces, este voxel que está acá, bueno, obviamente acá esto está fuera de escala totalmente, porque acá tengo 8 por 8 y acá tengo 512 por 512 píxeles. Pero supongamos que esto fuera un voxel y estos fueran 512 por 512. Bueno, va a haber un voxel en particular que estará en una posición XY que va a tener una representación acá en un píxel que va a estar en la posición XY correspondiente y que va a tener un nivel de gris que a su vez representa al número CT, que a su vez representa, porque lo calculé con la computadora, el coeficiente de atenuación lineal de CT. Eso es fundamental que lo tengan clarísimo. Y puedan, cuando hablemos, expliquemos y conversemos sobre esto, tengan claro qué es una imagen y qué es un objeto. Y qué es una rodaja del paciente, es un objeto físico que tiene tejido con sus características, es algo que es real, y una imagen que es una representación, que pretende ser una representación de aquello. Entonces, cuando después veamos los diferentes pasos, no podemos decir que cuando yo hago el barrido con el tubo de rayos X y el detector, en realidad lo que estoy haciendo es tomar la imagen. No, la imagen la voy a retener recién al final de todo el proceso. Yo acá no estoy sacando información para que al final de todo el proceso tenga la imagen. ¿Eh? Esto es una imagen. ¿Qué es una imagen? Algo que se ve. Si yo pongo la matriz de números acá, que representa esto, y también estoy viendo lo que calculó el equipo. Pero visualmente va a ser muy difícil que yo, viendo los numeritos, diga, bueno, acá está el cerebro, el hueso, acá está la piel, acá está, digamos, acá está el cráneo, acá está el cerebro, acá está los líquidos cerebroencefálicos, y esto es esto y esto es aquello. O sea, viendo los números no lo podría distinguir. Entonces, obviamente es mucho más fácil ver una imagen. Entonces, ¿qué hago? Convierto los números en niveles de gris. Los niveles de grises más oscuros representan números más bajos, los niveles de grises más altos, más hacia el blanco, representan los números CT más altos. Por convención, podría ser al revés. Si les hubiera ocurrido, podría haber dicho, bueno, hacer que el hueso se vea negro y el líquido se vea blanco. Lo que pasa que, ¿por qué se usó esta convención? Porque esto es equivalente a lo que se ve en radiografía. En radiografía, por un efecto químico de la emulsión de la placa radiográfica, lo que recibe menos radiación parece más blanco y lo que recibe más radiación parece más oscuro. Bueno, acá se sigue usando la misma escala, digamos. Pero tranquilamente yo podría invertir, es más, en una época se podía hacer imágenes en colores. Los números hacen una representación donde en lugar de hacer una escala de grises se usa una escala de colores. No hay ningún problema, se puede hacer continuamente. Lo que pasa es que no aporta, además, no aporta nada en la imagen así, ganar el color. El color se usa en 3D, ahí sí, porque se diferencian mejor las cosas. Pero en la imagen planar así, en el corte no tiene sentido verla en colores, no aporta, no bien confunde. Entonces,
¿El mío? Estoy 2 veces, profe. Estoy 2 veces porque estoy con el celular ahora. Gracias. Bueno. No hay problema. Bueno. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Además, ¿están de acuerdo? Sí, entendiendo. Bueno, entonces, súper importante el concepto de voxel y pixel. Esto vamos a hablar después y lo vamos a hablar todo el tiempo, porque vamos a ver cosas que son importantes, por ejemplo, cuál tiene que ser el tamaño del voxel, qué pasa si el voxel es más grande o más chico, y cómo se determina el tamaño del voxel, cómo influye el ancho del corte, o sea, si el voxel es más finito, digamos, si la rodaja es más finita o más ancha, ¿qué pasa? Si el boxer es de XY más chico o más grande. ¿Cómo va a ser la representación acá de acuerdo al número de píxeles que estoy visualizando? ¿Qué pasa si cambio, como vimos el otro día, la ventana, el centro y el ancho de ventana? ¿Cómo modifico esto, la imagen? Y vamos a ver que si yo modifico, como yo le mostraba el otro día, yo cambio la relación, la curva con la que le asigno valores a los números y los paso a grises, en realidad no estoy cambiando nada más que la representación. O sea, los números que calculé no se modifican, ¿sí? Porque esos números los calculó la máquina tratando de asignarle un valor al coeficiente de atenuación de cada voxel, y eso ya está calculado. Ahora, si yo después modifico la transferencia del número CT a escala de grises, va a cambiar lo que veo en la imagen, pero no van a cambiar los valores calculados. ¿Sí? Vamos a ver que hay otras cosas que sí pueden cambiar a los valores calculados, pero no la ventana. Bueno, entonces, estamos hablando de que estos píxeles con cierto nivel de gris están representando un número. ¿Sí? ¿Cómo calculo ese número? Los números se denominan unidades Hanfield. Y para que haya una referencia, digamos, conocida y que sirva para comparar imágenes tomadas en diferentes pacientes, en diferentes momentos, en diferentes equipos, lo que se define la unidad de Hanfield, número CT, como el valor calculado para el mu, para un tejido en particular. O sea, yo calculé el mu de este boxe, ¿sí? Y me dio un valor. Ese valor solo, digamos, obviamente está representando algo, pero no tiene, no me sirve así solo. Si me quedo con ese valor, la representación que voy a tener en la imagen no va a ser adecuada para todos los casos. Entonces lo que se hace es tomar una referencia, que es el agua. ¿Sí? Como la mayoría de los tejidos del cuerpo contienen agua, la mayor parte, el 80% del cuerpo es agua, entonces yo tomo como valor de referencia el mu del agua. Entonces, el número CT es el mu del tejido menos el mu del agua, dividido el mu del agua, y lo multiplico por un valor, una constante. En principio se tomó 1000, ahora es más grande, se toma una constante más grande para que haya mayor cantidad de números CT posible, tirar un poco el rango de la escala de números posibles, pero básicamente conceptualmente es lo mismo. Yo estoy tomando la diferencia entre el mu que calculé, ¿sí?, menos el mu del agua, dividido el mu del agua, y lo multiplico por 1000. Entonces, si el mu que yo estoy midiendo y calculando acá tuviera
Entonces, por un voxel que corresponde a lo que en la imagen se vería acá, ¿no? Esto es líquido cerebroencefálico que está en los hemisferios del cerebro. Y eso va a ser prácticamente agua, digamos. Va a tener un coeficiente de atenuación, un mu, que es igual al del agua. Si fuera igual al del agua, yo aplico acá la cuenta y me da mu del tejido es igual al mu del agua, y el resto del mu del agua me da 0. Entonces, el número CT de tejidos que son muy parecidos al agua o iguales al agua sería 0. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un mu de tejido que es mucho menor que el número del agua, o menor, me va a dar un número negativo. Entonces, el aire, por ejemplo, que es lo que yo veo, bueno, acá en los pulmones, por ejemplo, casi todo aire, o alrededor del paciente, afuera del paciente, lo que no es paciente es aire. El aire porque es negro, porque tiene el valor más bajo posible en la escala de grises, porque es el -1000. ¿Sí? El aire es el mayor de todos. Entonces, como este es el valor más chico posible, el aire, esto me da un valor muy bajo. Cuando lo multiplico por 1000, como es menor, esto me da negativo y me da -1000. Entonces, el aire aparece como negro, es el más negro posible. En cambio, los huesos, que tienen coeficiente de atenuación alto, porque tienen mucho calcio, porque son densos, van a dar valores altos. ¿Sí? El mu del hueso va a ser mucho más alto que el mu del agua. Por lo tanto, esto me va a dar un número positivo grande. Multiplico por 1000, por ejemplo, si esto fuera, el mu del tejido fuera 2 veces el del agua, no, perdón. Sí, 2 menos 1 me da 1 y me da 1000 positivo, ¿no? Bien. Y esto 2 veces el mu del agua, acá tengo 2 por mu del agua. Simplifico, mu agua, mu agua, mu agua, y me queda 2 por 1000. Perdón, 2 menos 1. ¿Sí? Me queda 1 por 1000. Si tengo un valor donde el mu del tejido es 1,05 veces el mu del agua, o sea, es un 5% mayor, el tejido es un 5% más denso que el agua, digamos, me va a dar 1,05 menos 1, lo 1, me da 0,5, lo multiplico por 1000 y me da 50. Un número que esté cercano al agua, por ahí va a ser un 50. Este sería el tejido blando. Entonces, ¿cómo me queda entonces la escala? La escala me queda, si yo tengo números CT en unidades Hanfield que van, si la escala acá, si la constante que pongo acá multiplicando en lugar de 1000 fuera 5000, yo podría decir, bueno, mis números van a ir desde -1000 hasta 3000, para 4000. En una escala de 4000 valores de número de CT posible, el 0 es el agua siempre, porque el mu del tejido igual al agua, pero el mu del agua es el mu del agua, es 0. Entonces, el agua está en 0. Todos aquellos tejidos que tengan coeficiente de atenuación muy parecidos al agua, o sea, todo lo que sea líquido dentro del organismo, prácticamente, líquido cerebroencefálico, líquido de las acciones, no la sangre, ¿no? La sangre está por arriba, la sangre es más densa. Excepto por acá. La sangre no es agua, tiene valor, porque la sangre no es solo plasma. La sangre tiene los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la plaqueta, tiene cosas que atenúan más que el agua. Entonces, tendré valores de mu
menores que el mu del agua, como la mama, la grasa, pulmón, aire, que me dan números negativos. Tendré números CT que corresponden a cosas más densas que el agua, como los huesos, que son mucho más densos que el agua, vaso, páncreas, riñón, sangre, corazón, hígado, intestino. Todos estos órganos tienen valores positivos superiores al agua. Ahora fíjense, cada órgano no es uniforme. Si yo agarro, no sé, riñón y miro el riñón, o agarro el corazón y miro acá el corazón, hay partes del corazón que tienen niveles de grises oscuros, otros más claros, porque en realidad son distintos números. El tejido cardíaco no es uniforme. ¿Sí? Hay partes que tienen más densa, menos densa, más grasa, menos grasa, las fibras musculares son diferentes. Entonces, si yo tomo un voxel que está dentro del corazón, no me va a dar todos los voxeles del corazón el mismo valor. Me van a dar dentro de un rango. ¿Sí? Rango que acá está, digamos, si miramos esto, está, podríamos decir que está entre 30 y 60. ¿Sí? Perdón, esto es la sangre. Acá el corazón está entre 20 y 50. ¿Sí? Ahora fíjense, la sangre, algunos voxeles, algunas partes de la sangre tienen el mismo valor que el corazón. Están en el mismo mu. Bien, son diferentes, son distintas cosas, tienen distinto contenido. Bueno, cuando yo calcule los mu, van a coincidir, algunos van a dar el mismo valor, algunos con el hígado, otros no. O sea, hay valores de número CT que son compartidos por muchos órganos. Y hay órganos, como los huesos, por ejemplo, que tienen una gran amplitud de valores posibles. Arrancan en 50 y pueden llegar hasta 3000. ¿Sí? Porque el hueso tiene diferentes valores según que sea zona cortical del hueso o la zona trabecular o la zona de dentro del hueso más esponjosa, la zona de más afuera es más densa, tiene más calcio. Además no es lo mismo el hueso de la pelvis que el hueso de una costilla, y no es lo mismo el hueso del fémur de un bebé que el fémur de una persona de años. O sea, dentro de lo que es tejido óseo hay una variedad de números posibles muy amplia. Pero si ustedes se fijan, todos los órganos blandos están por acá, están bastante cerca del cielo. Podríamos decir que entre menos 100 y 100, si quieren, o por ahí un poco menos, tengo casi todo. Tengo la mama, tengo todos los órganos del abdomen, más el corazón, más la sangre, más casi toda la grasa. Bueno, alguna grasa que es un poco más líquida, tiene más agua, más fluido, y entonces es más, tiene valores más negativos, pero en general, digamos que todo lo que es blando está bien cerquita, alrededor del cero. Comparado con una escala de 4000, acá yo tengo todos estos valores en 200 posibles. Entre menos 100 y más 100 tengo casi todos los números CT que representan a los órganos blandos. Los pulmones están en menos 600, menos 700, menos 100, digamos. Y los huesos pueden llegar hasta 3000. Entonces, acá vemos por qué tenemos que, lo que vemos el otro día, que tenemos que modificar de forma, por qué tenemos que cambiar la ventana con la cual asignamos los grises. Porque si yo uso todos los números posibles y los divido entre todos los posibles niveles de grises, me va a quedar una cosa muy estirada, muy poco contrastada. Me va a quedar como si fuera una radiografía. Yo quiero aprovechar la potencia, el poderío de la tomografía computada. Lo que tengo que hacer es mirarla en una ventana donde los órganos blandos aparezcan bien diferenciados, bien contrastados. Bueno, esto lo vamos a analizar bien y vamos a ver bien ejemplos y todo.
Tenemos el tema de modificar, se llama el ventaneo para visualizar diferentes números. ¿Ustedes vieron algo de ventaneo el año pasado en Rayos X cuando miran imágenes digitales? ¿Eh? ¿Vieron algún ejemplo? Parece que no, pero yo más o menos le puedo decir que... Pero en la práctica, en radiología, ¿en la práctica radiográfica? O sea, veían las imágenes en placas. No veían imágenes digitalizadas en un monitor. No. En el IMAT igual se puede ver. O sea, técnicamente se tendría que haber visto en el IMAT. Porque ahí sí era digital. Claro. No era con revelado. Claro, hay equipos donde en radiología hay dos tipos de equipos. Los equipos que son digitales, directamente uno hace radiografía y la imagen aparece en el monitor. Y hay otros equipos donde la radiografía se hace, en lugar de usando una placa, se usa una pantalla de fósforo y esa pantalla se lee y se digitaliza. Entonces, finalmente, lo que se termina viendo es una imagen de píxeles digitales donde se puede modificar la ventana, se puede cambiar el contraste y el brillo de la imagen. Por eso le preguntaba si en radiografía en ningún lado de las prácticas lo hicieron. Por lo menos en mi experiencia en IMAT, lo que es la computadora per se no la manipulamos, lo que hacemos era posicionar pacientes y todas las cositas, ¿no? Pero lo que era manipular la imagen. Claro, no, lo que era manipular la imagen y demás, no, de eso nada. Por lo menos nosotros no tuvimos eso solo. En radiografía, ¿no? Radiografía. Bueno. En tomografía lo van a ver todo el tiempo y espero que en las prácticas se lo muestren y se lo dejen hacer. Igual acá vamos a ver algunos ejemplos, pero bueno, es lo que le vamos a mostrar nosotros. Bueno, siguiente, esto lo vimos, estábamos hablando de cómo llegamos a los números. Y entonces vamos a tener una variedad de números que irán. Los equipos actuales pensemos que van de -1000 a 3000 o 4000. Más o menos esos son los rangos. Digamos 1000 a 4000. Tengo todos los órganos posibles, pero los blandos están muy juntitos. ¿Sí? Están entre más o menos 100. Ahí está la información de tejido blando, que es lo más provechoso de la tomografía computable. ¿Sí? Ver contraste entre tejido blando. Bueno, bueno, a partir de acá, entonces, hacemos el paso que les decía el otro día. Digo, para determinados valores de números CT, acá tenemos números que van, en este ejemplo de -1000 a +1000, entonces son los posibles números CT que voy a ver, que voy a tener, que calculé. Entonces voy a tener una matriz de números, como decía antes, donde cada píxel de la matriz o cada celda de la matriz, porque todavía no es una imagen, no sé qué, todavía no es un píxel, cada celda de la matriz de números calculados, ¿sí? La matriz de números CT, una matriz donde cada celda tiene un numerito calculado que, como dijimos, representa al mu de ese box. Ahora, con esos números yo no hago nada, no me sirve, no puedo mirar una matriz de números y ver distinguir cosas. Entonces lo convierto a escala de división. Una escala donde se toma el negro para el aire y el blanco para el máximo valor del hueso.
y en el medio todas las posibles niveles de gris. Normalmente los monitores pueden mostrar hasta 256 niveles de gris, 256 niveles, colores de gris distintos. El ojo distingue apenas 100, 120, no mucho más, o sea que tampoco tiene mucho sentido tener mucho más niveles de gris. 256 acá si sobra. Pero yo tengo, como les comenté el otro día, tengo más. O sea, si fueran 2000, tengo 2000 números CT posibles para representar en 256 niveles de grises posibles. Entonces, no tengo un nivel de gris para cada número. Entonces, no me queda otra que decir, bueno, estos números, digamos, entre 1000 y 920 van a valer negro, entre 900, en menos 1000 y menos 980, digamos, van a valer después entre menos 980 y menos 960 y así voy subiendo. En 0 más menos 10 va a estar este nivel de gris. Entonces voy cambiando el nivel de gris en saltitos, digamos, ¿no? Porque no es 1 a 1 la conversión, sino que tengo muchos números CT que van a compartir el mismo nivel de gris. Ahora, si esto es muy extenso, entonces quiere decir que hay muchos números CT que son muy parecidos. O sea, lo que esté entre menos 100 y 100, que son todos los tejidos blandos, o sea, alrededor de 0, o sea, más o menos 100, tienen una diferencia de niveles de grises que es muy baja, es muy poco lo que se distingue el más 100 del menos 100. Entonces, no voy a tener contraste en tejido blando, que es lo que quiero. Entonces, para eso se usa la ventana. En la ventana, podemos ver la práctica, pero básicamente lo que se hace es elegir un centro y un ancho de ventana de acuerdo a lo que uno quiere ver. Entonces acá tengo es la misma imagen vista con 3 ventanas diferentes. Una ventana ósea, una ventana de mediastinal, o sea, para ver la zona de tejidos blandos, y una ventana de pulmón. Esta es la misma imagen, es el mismo paciente, se tomaron un montón de imágenes, esta es una imagen del paciente, el paciente ya se fue, y yo tengo los números CT. Tengo una matriz de números CT. ¿Cómo represento esa matriz de números CT? En escala de grises, haciendo esta transferencia, eligiendo un centro y un ancho de ventana de acuerdo a cómo quiero que se vea la imagen. Entonces, la puedo ver en ventana de pulmón, la puedo ver en ventana mediastina y la puedo ver en ventana ósea. Supongamos que me viene un paciente politraumatizado y yo quiero ver que haga una tomografía de tórax. En traumatismo de tórax. Entonces yo quiero ver los pulmones, quiero ver cómo están los pulmones, si están dañados, qué pasa, si tengo un neumotórax, si hay un bronquio, si hay hemorragia. También quiero ver cómo está la parte muscular, ¿sí? Y la parte del corazón, y la aorta. Y también quiero ver cómo están los huesos. Quiero ver si hay alguna costilla fracturada o que se está clavando en un pulmón. Entonces, no tengo que hacer 3 imágenes diferentes. Es la misma imagen, la puedo visualizar como yo quiera. Con estas 3 ventanas o cualquier otra que se montó. Es más, cuando uno va y le dan, ahora uno se hace una tomografía y no le dan una placa con la fotografía, digamos, de la... Y antes las imágenes tomográficas se imprimían en una impresora láser, en una especie de placa parecida a la de rayos X, y el informe se lo daban con eso. Hoy se hace de forma digital. Entonces ustedes van, se hacen una tomografía, le llevan al médico el QR para entrar a acceder a esa información, el médico entra con su compu, mira y tiene la imagen. Ahora, la imagen tiene los números CT. Cuando él la visualiza, él puede cambiar la ventana con la cual la mira. ¿Sí? Porque lo que está grabado, lo que está a lo que uno accede, ¿sí? Digitalmente, es una matriz de números. Ahora, ¿cómo se transforman esos números en una imagen?
que cada píxel tiene un determinado nivel de gris, es a través de esta relación que es cambiar el centro del ancho de la ventana, que después lo vamos a ver en la práctica. ¿Sí? Pero si yo miro el número CT que tengo acá en el medio del ventrículo, y miro en esta otra imagen el mismo píxel, ¿no? La misma ubicación XY. Estoy viendo distinto nivel de gris. Si lo miro acá, tendrá otro nivel de gris. Pero en los tres, para el mismo XY, en las tres imágenes, el número es el mismo. El número no cambia, es el número CT calculado. Ahora, ¿cómo le asigno grises, niveles de grises a ese número CT? Depende de esto. Eso lo puedo cambiar como quiera. ¿Sí? Bueno, así es como empezó la tomografía en 1972, fue el primer tomógrafo que salió comercialmente. Era una imagen que tenía 48 por 48 píxeles, fíjense que aquí se ven los píxeles cuadraditos. Tardaba, la adquisición era un tubo de rayos X común, de los mismos que se usaban en los equipos de rayos. Hacía una traslación el tubo y un detector que estaba de este lado, se movía junto con el tubo. Hacía todo un barrido del tubo y el detector moviéndose, y en cada posición tomaba la información, ¿no? Un rayo que sale del tubo, atraviesa al paciente y termina en el detector. Después se corre un poquito para allá, hay un rayo que sale del tubo, atraviesa al paciente y llega al detector. Así empezó la historia. Ahora tengo un tubo con un montón de detectores de este lado y además esta traslación no se hace porque el límite llega a todos los detectores al mismo tiempo y a su vez gira rápidamente. Pero en principio lo que hacía era ir tomando rayo por rayo, leyendo con un detector acá abajo, después giraba y hacía otra proyección en otro ángulo, giraba y hacía otra proyección en otro ángulo. Bueno, esto tardaba capaz que media hora en adquirir la información, o sea, media hora el paciente ahí quieto, dormido, anestesiado, no se mueve, con la cabeza atada, metido ahí adentro. Era solo para cerebro, porque el cuerpo acá adentro no entra, esto era solamente para cerebro. Y tardaba como media hora, 40 minutos la adquisición, y después tardaba 3, 4 horas la computadora, la que procesaba la imagen, generaba esta porquería, comparada con lo que vemos ahora, de 48 por 48 horas. Sin embargo, el señor Hadfield se ganó el premio Nobel por esto. Fue la primera vez que se logró reconstruir el interior de la cabeza sin necesidad de serrucharla y traer. Fue la primera imagen en que realmente se vio el cerebro, porque en las radiografías se veía el cráneo, no el cerebro. Bueno, ahí empezó la historia, en el año 72. Una empresa que se llamaba EMI, que era la misma que tenía la grabadora donde grababan en esa época los Beatles. Así que un poco la tomografía computada es producto de la ganancia que tuvo EMI vendiendo discos de los Beatles, y con eso invirtieron y desarrollaron la tomografía computada. Después se fundieron y siguieron otros fabricantes de cintotomógrafos, pero los primeros que lo hicieron fueron EMI, gracias a quién, a Lennon y McCartney. Bueno, ese era un equipo muy viejo en esa época, 50 años para atrás. Hoy por hoy tenemos equipos que hacen en lo que tardaba media hora, lo hace en un tercio de segundo. Una vuelta completa te lleva un tercio de segundo. Y la imagen es prácticamente instantánea. Antes era media hora para adquirir y 4 horas de procesamiento para tener una imagen de 48 por 40. Hoy tenemos imagen de 1024 por 1024 adquiridas en un tercio de segundo y procesadas en milisegundos. ¿Sí?
que es lo que hacen estos equipos, un poco más sofisticados. Acá adentro tenemos el tubo que estoy girando, ahora está la canilla que